El Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Acerca de ese amor que cantaba nuestra hermana, queremos decir que el amor de Dios ha sido manifestado en una manera clara para nosotros. Sin conocer ese amor, ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven pudiera ser salvo. Y en esta tarde nosotros vamos a hablar acerca del Evangelio, pero es una pregunta la cual vamos a dar respuesta a través de las Escrituras. Y pensamos en ese amor también cuando pensamos en lo que es el mensaje del Evangelio. Y la pregunta en esta tarde es la siguiente: ¿habrá otro Evangelio? Voy a decir con otras palabras lo mismo que he dicho hace un rato. El amor de Dios nos habla acerca de la persona que es el centro del Evangelio. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarde nos vamos a hacer la pregunta: ¿habrá otro Evangelio? Porque si el hombre ha de ser salvo, o habrá de ser salvo, necesita conocer ese amor, el cual Dios ha traído un mensaje y está en el Evangelio. Y nosotros sabemos que el Evangelio o la palabra Evangelio no es más que esta que tiene el significado, no es más que esto: buenas nuevas. Entonces hay un versículo de la palabra de Dios, vamos a leer algunos textos, pero este versículo es central para que nosotros podamos definir que solo hay un Evangelio. Entonces, para ello vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, y luego tendremos un momento de oración. Y vamos a leer dos versículos en esta carta. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Si alguno de ustedes no puede ubicar a Gálatas, les sugiero que vaya a la carta de Corintios. Luego de segunda de Corintios puede ubicar lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo escribió a estos hermanos estas palabras y les dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, es una cosa bien grande esto, os anunciare otro evangelio diferente de el que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Verso 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y nosotros vamos a ver más adelante el contenido de este evangelio. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, rogamos en esta tarde que tu dirección esté con nosotros en esto que vamos a hablar. Rogamos en esta tarde que tú seas quien hables a través del instrumento que has escogido. Tú conoces la necesidad que hay en cada oyente, aquellos que están aquí presentes, igual aquellos que nos miran a través de la internet, y que tú hables, oh Dios, conforme a esto que hemos de hablar, y que tú les hables a ellos, al igual que a nosotros. Pedimos tu dirección, que tu Santo Espíritu sea que nos dirija, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La pregunta en esta tarde del apóstol Pablo a estos hermanos es: ¿hay otro evangelio? ¿Habrá otro evangelio? Es una pregunta. Hermanos, en el día de hoy que nosotros estamos viviendo, y los amigos que están aquí deben prestar atención a esto, hay un solo evangelio que lleva a la vida eterna, porque esa es la necesidad más grande que tiene el hombre. Uno pudiera pensar que el evangelio de la prosperidad es lo que Dios mandó del cielo, y no es así, porque usted pudiera hacerse rico en este mundo, lograr bienes, posesiones de este mundo, y la palabra de Dios dice que sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada habremos de sacar. Alguien pudiera decir que el evangelio verdadero es el que proclama la sanidad. Bueno, ¿no se enferma la gente? Claro. Hay enfermedades que los médicos pueden curarla.
Dios pudiera hacer un milagro y curar a alguien, pero la enfermedad principal que el hombre debe anhelar curar, no la curan los hombres, ni la cura tampoco el dinero, y es la enfermedad del alma, la necesidad espiritual más grande, la condición miserable en la que el hombre vive. Por eso Dios nos ha dado a nosotros un único evangelio, que no es cualquier cosa, del cual vamos a ver el contenido. Ahora Pablo le preguntaba a estos hermanos, ¿habrá otro evangelio? Pablo estaba seguro de cuál era el evangelio. ¿Cuál evangelio, Pablo? Bueno, el evangelio que Pablo había sido comisionado para llevar a los gentiles. ¿Cuál era? Que Dios envió a Jesucristo a salvar a los pecadores, de lo cual era el primero. Un hombre perdido como el apóstol Pablo. Y Pablo entendió esta verdad probablemente en la gloria céntrica de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pablo recibió el evangelio, cuando él iba en el camino hacia Damasco, que el Señor se le presentó allá en el libro de los Hechos, nos habla acerca de este testimonio, Pablo pensaba que servía a Dios, como el hombre puede pensar que está viviendo para Dios y que va correctamente. Y el Señor le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y era que Pablo estaba buscando a los creyentes para matarlo. Y lo entregaba también a las cárceles. Y se encontró con el Señor. ¿Celoso? Sí. ¿Pensaba que estaba correcto? Sí. ¿Pensaba que todo lo que él hacía le iba a favorecer Dios el cielo con ello? Sí. Pero se dio cuenta que él andaba en un error. Hasta que el evangelio verdadero, Jesucristo, llegó a su vida. Entonces cuando Pablo dice a estos hermanos, ¿habrá otro evangelio? Pablo dice, mira, si yo o alguno de nosotros os anuncian un evangelio diferente, sea anatema. Es más, te lo voy a poner de esta manera. Si hay una revelación de un ángel, si un ángel se aparece y dice, he aquí el evangelio del cielo, pero que no concuerda con el evangelio que se ha predicado, que se ha declarado, que se ha revelado, que está solamente en la persona de Jesucristo, Pablo dice, sea anatema. El evangelio de prosperidad y los que lo promueven, Pablo está diciendo, sea anatema, sea maldito. El evangelio de aquellos que proclaman sanidad y que todo el mensaje es, tal vez siéntase bien, o tal vez el evangelio que se predica y que se habla, Dios va a resolver tu problema. Y cuánta cosa más y forma de evangelio y enseñanza hay en el día de hoy. ¿Cuál es este evangelio puro? Bueno, el apóstol Pablo nos dice claramente que hay un solo evangelio. Y para que todos ustedes tengan una idea, y si lo voy a decir de esta manera, si usted que está aquí y el que me está mirando no tiene este evangelio, creyó en vano, le vendieron algo barato. Y eso lo vamos a ver nosotros en la declaración de Pablo en la carta a los Corintios. Vayamos a la epístola de Primera de Corintios, capítulo 15, la lectura, vamos a leer estos 8 versículos. Y mientras nosotros leemos estos 8 versículos, habiendo ya establecido que no hay otro evangelio, hay uno solo, esencial, y que cualquiera que salga con un evangelio diferente sea anatema, hasta el mismo Pablo consideraba esto. Nosotros vamos a ver en este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, de que no hay otro evangelio que no sea este, donde Jesucristo es la figura central. 1 Corintios capítulo 15, y tomaremos nuestra lectura en el versículo 1 hasta el 8. El apóstol Pablo escribió, además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Escuche bien, antes de seguir adelante. Estos hermanos habían declarado abiertamente, habían dicho que ellos habían recibido este mensaje y ellos estaban perseverando en este mensaje y ellos estaban tratando de vivir esta vida dentro del contexto de este mensaje. Verso 2 en adelante. Por el cual asimismo, dice Pablo,
si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso fue lo primero que recibieron. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora bien, si el mensaje del Evangelio que tú y yo creemos no tiene este contenido, no es el Evangelio de Jesucristo y hemos creído en vano. Nótese que hay en el día de hoy muchos tipos de evangelio. Por eso la pregunta en este mensaje es la siguiente: ¿habrá otro evangelio diferente al que la palabra de Dios ha revelado? Los hombres han hecho otro evangelio. Si el evangelio no promueve la figura central, que es el Señor Jesucristo, no es un evangelio puro. Y los hombres lo están comprando a montones, podríamos nosotros decir. Los hombres se han ido detrás de todas esas enseñanzas. Y nosotros queremos traer luz a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios, a la vida de cada uno. Porque es probable que algunos de los que están aquí sentados piensan que han recibido este evangelio. Quiero decir, sin este evangelio no hay salvación. Como decía yo al principio, el mensaje del evangelio es Jesucristo y es la figura central. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Ahora, ¿por qué nosotros proclamamos este evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo proclamaba ese evangelio? ¿Por qué nosotros le decimos a todos los hombres que deben conocer este evangelio? Porque Pablo, y también Pablo lo recibió del cielo, lo recibió del mismo Señor Jesucristo, Pablo mismo lo predicaba. Y en Romanos 1:16 el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál evangelio? Este evangelio que dice que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por ti y por mí. Y cuando tú escuchas la historia del Señor, cuando tú has leído la historia del Señor, tú ves al Señor viniendo a este mundo, muriendo en una cruz. Tú ves al Señor que fue sepultado. Tú ves al Señor que resucitó al tercer día. Y tú también ves al Señor que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, intercediendo por los que creen en Él. Si un hombre y una mujer, un joven, pone su confianza y cree este mensaje, la palabra de Dios dice que es salvo. Ahora Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero decir esto: si alguno de ustedes que está aquí no conoce al Señor Jesucristo, no conoce el evangelio. Y si alguno de ustedes dice que conoce al Señor Jesucristo y que profesa tenerlo y que el Señor está en tu vida y tú no conoces el evangelio que te ha llamado al arrepentimiento, que Jesucristo murió por tu pecado y que ahora tú debes dar un giro, no voy a decirle 360 grados porque vas a llegar al mismo lugar, 180 grados debemos decir. Si tú no conoces a Jesucristo, si tú no has sido transformado por el poder de Dios, ¿qué es lo que sucede cuando una persona cree? Cuando una persona cree, Dios cambia su vida. La persona no sigue viviendo igual. Ahora, esa palabra del evangelio, y como Pablo lo proclamaba, y como muchos en el día de hoy cuando se le habla del evangelio lo rechazan, piensan que es locura.
Y sabe, Pablo hizo una gran declaración acerca de esto en su tiempo. Cuando él proclamaba el mensaje del evangelio, muchos le decían a Pablo que él estaba loco. Pablo llevó el evangelio a los reyes, a príncipes y a muchas personas. Donde quiera que el apóstol Pablo iba, llevaba el mensaje del evangelio. Y sabe que Pablo, al escribirle a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, versículo 18, Pablo dijo: porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde. ¿Cuántos de ustedes aquí sentados pueden decir que el evangelio es una tontería? Yo creer en el Señor Jesucristo para salvación, que el Señor Jesucristo es lo mejor que Dios envió del cielo, y que si yo lo conozco a Él, soy reconciliado con Dios, y que si yo creo en Él y pongo mi fe en Él, cuando yo pase de este mundo, yo voy a pasar a la presencia del Señor. Eso es fácil. Bueno, ese es el evangelio que el apóstol Pablo proclamaba. ¿Y eso no le parece locura? ¿A aquellos hombres le parecía locura en el tiempo de Pablo? Claro que sí. Y no es lo que le parece locura a muchos hombres en el día de hoy. No. Ese evangelio no. ¿Cuál es el evangelio que me parece muy bien a mí? El evangelio que me produce. Háblame del evangelio de la prosperidad. Háblame del evangelio que yo me sienta bien. Háblame del evangelio que resuelva mis problemas matrimoniales. El evangelio que me ayude a conseguir un trabajo. El evangelio que me sane de este problema de salud que yo tengo. Ese es el evangelio que yo necesito. Bueno, como tú necesitas ese evangelio, también Satanás sabe qué evangelio ofrecerte. Si el evangelio no contiene esencialmente esto, es que si no pone tu fe en aquel que vino a este mundo a morir por tu pecado, que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre intercediendo, si esa persona no es céntrica en lo que tú crees, dice el apóstol Pablo, creíste en vano. Pero era locura para aquellos. Pero dice Pablo que a los que se salvan, ¿quiénes son los que se salvan? Los que han creído en el verdadero evangelio de Jesucristo. Aquellos que no aceptan cosas baratas. Dice Pablo en 1 Corintios 1:18, esto es a nosotros, es poder de Dios, dinamita. De manera que algunos de ustedes que han recibido al Señor, algunos de ustedes que son creyentes, no se sienta avergonzado por ello, ni mucho menos se sienta minimizado. El hombre natural no puede ni siquiera entender lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Pero este evangelio del cual el apóstol Pablo nos habla, es el evangelio con un mensaje central. ¿Cuál es ese mensaje? El perdón de pecados a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a este mundo y muere, cuando Él es crucificado en aquella cruz, cuando Él dice al Padre, consumado es, el Señor vino a hacer una obra completa de santificación para todo aquello que creen en Él. ¿Y sabe qué me llama la atención del pasaje que leímos en 1 Corintios capítulo 15? No sé si lo notó conmigo. Pablo dice, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El Señor no fue cualquier persona que apareció en la historia sin un antecedente. Cuando el Señor vino a este mundo, según los estudiosos y la palabra de Dios soporta todo lo que estamos diciendo, más de 300 profecías se cumplieron en la vida del Señor. Muéstreme usted a alguien que haya venido a este mundo y que su estilo de vida, su forma de vida, los lugares donde fue, el lugar donde nació, la forma como terminaron sus días, haya encajado tan perfectamente, moldeado de manera tal como lo fue la vida del Señor. Por lo menos si tú dudas que Jesucristo es el Salvador, debes de reconocer que había algo especial en el Señor. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, decía, conforme a las Escrituras. Isaías capítulo 53, versículo 6, ahí el profeta escribió, mucho antes del Señor venir, decía que todos nos descarriamos como ovejas. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Dios colocó a nuestro primero padre en el huerto del Edén y el pecado entró al mundo, ahí empezó la tragedia del hombre. ¿Cuánta tragedia luego que el pecado entrara al mundo? Isaías dice
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo Dios el Padre? Tomó a Jesucristo y cargó el pecado de todos nosotros en él. ¿Cuál pecado? ¿Cuáles? Los pecados que tú tienes y los pecados que yo tengo. ¿Sabías tú que tú naciste en pecado? Quiero decir esto. Cuando un niño nace en este mundo, y ese niño era tú, y eres tú naciste en pecado. La palabra de Dios lo dice claramente, fuera de lo que la psicología puede enseñar, lo que los hombres puedan decir, todo hombre que nace en este mundo nace en pecado. Y ese pecado que hay en él es lo que lo excluye completamente de la presencia de Dios. ¿Sabe lo que hizo Dios el Padre? Tomó a Jesucristo y puso en él tu pecado y el mío. Si Cristo no realiza esa obra de expiación, nadie pudiera ser salvo. Ahora bien, en otras palabras, el Evangelio nos habla de este plan de rescate que Dios tenía para los hombres, que si ellos ponen su fe en Jesucristo, serán salvos. Nadie lo expresó mejor que el apóstol Pablo en la carta 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, cuando dijo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Y qué hizo Dios? Mire lo que hizo Dios, algo maravilloso. No tomándole a los hombres sus pecados en cuenta, y dice Pablo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El evangelio de Jesucristo, el mensaje céntrico de Jesucristo. Qué belleza hizo Dios para con nosotros. Nacimos en pecado, y el único que pudo expiar nuestro pecado fue Jesucristo, el único que pudo tomar nuestro lugar. Ahora bien, así no convenía a nosotros a alguien. Los hombres no pueden expiar los pecados, pero Jesucristo lo hizo porque Él nació sin pecado. Ahora, para que vayamos en el balance de nuestro tiempo al contenido de este mensaje, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, lo voy a resumir de esta manera, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es esencial. Cuando uno escucha del Señor, cuando uno lee del Señor, uno debe de preguntarse, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por mí esencialmente? ¿Hacerme más feliz en este mundo? No creo. Porque en este mundo el Señor dijo que iba a estar lleno de aflicción. Lo esencial fue esto, que Cristo murió por mis pecados, porque mis pecados me separaban de Dios. Ahora bien, veamos este punto, que Cristo murió por nuestro pecado. Y para que nosotros podamos entender verdaderamente que Cristo murió por nuestro pecado, uno tiene que echar una mirada retrospectiva hacia adentro y ver quién es uno. Si yo preguntase en esta tarde, ¿tú te consideras un pecador? ¿Qué tú dirías? Yo no peco. ¿Se atrevería alguien a decir aquí que no peca o que nunca ha pecado? Primero, naciste en pecado. Y si tú quieres saber de dónde viene la raíz del hombre, el mismo Señor lo dice en los evangelios. Dice que de dentro del corazón del hombre vienen los hurtos, los homicidios, los malos pensamientos. Todo viene de adentro. Es decir, que nosotros venimos premiados desde que nacemos en este mundo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un chuflay? Cuando estábamos jóvenes, niños, en mi tiempo cuando los caramelos eran caramelos, ¿no? No como ahora. Uno iba a comprar a la tienda y decía, dame un chuflay. Y uno esperaba y tenía la anticipación de que ese chuflay viniera con un dulce, un caramelo adentro. Pero algunos chuflay, algo envuelto así, enrolado, con un cartoncito, traían dentro un pequeño juguetito. Y nosotros nos alegrábamos cuando a veces traía hasta más de un juguetito. Y nosotros decíamos, el chuflay salió premiado. Pues cuando el hombre nace en este mundo, nace premiado de pecado. ¿Y saben cuál es una de las realidades más difíciles de aceptar? Que cuando uno nace en este mundo, uno nace y predirigido hacia un lugar en la eternidad que se llama el infierno. Así mismo es. Todos los hombres que están en este mundo van derecho al infierno cuando nacen. Cuando Jesucristo viene a este mundo
y se presenta como el único medio para reconciliarnos con Dios. Y Él decía, creed en mí. El que cree en mí. ¿Sabe lo que el Señor está haciendo? Cambiando nuestra dirección hacia el cielo. Y no solamente lo dijo de boca, como muchos hombres hablan, sino que Él mismo, lo que Él dijo, su propia vida, es una evidencia clara de lo que Él dijo. No fue hablar, no fue un palabrero. Ahora bien, uno debe reconocerse primeramente que es pecador. ¿Y cómo sabemos nosotros que uno es pecador? Bueno, cuando usted lea Romanos 5:12, vamos a ir a Romanos 5:12, por favor. Lea conmigo esto. Si usted en algún momento piensa que no es un pecador, aquí Pablo dice claramente que sí, que nosotros verdaderamente somos pecadores. Mire lo que Pablo dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cuándo fue esto? Cuando Dios puso a nuestro primero padre en el huerto del Edén. Allí, lea la historia en Génesis. Dice Pablo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿No es cierto que Dios hizo al hombre con este sentido de vivir para siempre? ¿Cuántos de ustedes piensan en la realidad de que van a morir? Ninguno, ¿verdad? O muy poco. Debo decir que cuando nos da un pequeño dolorcito en algún lado decimos, mis días están cerca. Y es probable que nos queden muchos años más. Pero debo decir también que Dios puso en nosotros, como dice Salomón escribió en Eclesiastés, lo hizo todo perfecto y colocó en el hombre cierta sensación de que iba a durar toda la vida. Cuando usted piensa en la gente que se está muriendo, ¿qué dice usted? Algunos hacen declaraciones como esta. La gente se está muriendo mucho hoy en día. En mi vecindario se está muriendo mucha gente. ¿Y qué piensa usted? La muerte nunca va a llegar donde mí. ¿Por qué? Porque Dios puso cierto sentido de eternidad. Pero ¿sabe lo que hizo el pecado cuando vino al mundo? El pecado cuando entró al mundo trajo muerte. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios hizo al hombre para que viviera eternamente, el pecado acortó los días del hombre sobre la tierra. El hombre murió físicamente en el sentido de que sus días iban a ser contados. La palabra dice que los días del hombre están contados sobre la tierra. A usted le puede quedar un año más, 6 meses, una semana, un día, 30 segundos. No sabemos. Pero en ese periodo de tiempo, mientras eso llega, debemos de preocuparnos porque tengamos en nuestra vida el verdadero evangelio, la persona céntrica que es el Señor en nosotros, que hayamos creído en Él. Y dice Pablo que el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sabe por qué los hombres mueren? Por el pecado. Esa es la muerte física. Pero hay una muerte también en cuanto a lo eterno. Separación de Dios. Y eso va a venir. Cuando usted ve que los demás mueren, ¿sabe cuál es el mensaje que usted debe preocuparse? ¿Y cuándo llegará mi turno? Pero debe preocuparse sobre todo en estar preparado para cuando eso llegue. Romanos 3:23, producto de la entrada de ese pecado al mundo, el apóstol Pablo escribió, porque así como en Adán todos mueren, tenemos esperanza. La esperanza está en el Evangelio, Jesucristo. Pablo escribió, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. En Adán somos condenados. En Cristo seremos vivificados. Pero hay que creer el mensaje puro del Evangelio. Nadie que cree en el mensaje de la prosperidad se va a salvar. Nadie que tenga un conocimiento erróneo de lo que es el Evangelio puede salvarse en base a una mentira. Debe venir al Señor con sus pecados, confesarlo y creer en que Dios envió a Jesucristo a este mundo a morir por él y que también le resucitó. Primera de Corintios 15:22, el apóstol Pablo escribió a estos hermanos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, pasé por alto el pasaje de Romanos 3:23, el cual quiero leer. Pablo escribió a estos hermanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos que el pecado, la paga del pecado es muerte, declara el apóstol Pablo en Romanos 6:23, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna.
Entonces, ya nosotros tenemos una idea, ciertamente, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, en segundo lugar, quiero decir que tu reconciliación con Dios es necesaria si quieres ver la vida eterna. Y solamente Jesucristo la puede dar. Si tú quieres reconciliarte con Dios, tu reconciliación con Dios depende de Jesucristo, no de hombre, no de religión, no de autosalvación, porque tú no tienes nada, ni yo ni tú tenemos nada que pueda favorecernos delante de Dios. Necesitamos uno como Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. Tu reconciliación con Dios, tu redención con Dios, tu salvación de tu alma, tu justificación delante de Dios descansa, ¿saben qué? En la obra única del Señor Jesucristo. Aunque cuando tú partas de este mundo, los hombres recen por ti. Aunque tú creas que hay un purgatorio, un lugar donde de ahí te pueden sacar, es solamente en este mundo cuando se decide a qué lugar vamos a ir. En Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Pero Dios cargó en Jesucristo nuestro pecado. Recuerdan el pasaje que leí de Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ahora, si alguno de ustedes se preguntará, ¿será cierto que en este mundo Dios nos ha dado a Jesucristo para que podamos ser salvos? Bueno, escuche, lea la Biblia, que es la palabra de Dios. Usted recordará el discurso de Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 12. Cuando el mismo Pedro hizo una declaración contundente para aquellos hombres, los cuales se compungieron y muchos de ellos vinieron al Señor. Estas palabras también son para nosotros. Hechos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Pedro fueron las siguientes: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos y amigos, fuera de la persona de Jesucristo, el hombre no tiene esperanza. Por eso nosotros debemos de pausar y pensar en Jesucristo y su obra. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, le dijo estas palabras: porque hay, Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué significa eso? ¿Habrá otra persona más entre Dios y los hombres? No. Ni usted mismo está ahí. Usted está excluido. María no está ahí. Una vida religiosa tampoco puede comprar el favor de Dios. Nadie puede interceder por mí. Nadie puede ayudarme. Solo Jesucristo. ¿Por qué un mediador? ¿Por qué Jesucristo? Bueno, Jesucristo porque Él vivió una vida perfecta. Pedro dijo en 1 de Pedro 2:22 lo siguiente, que Jesucristo era un hombre santo. Escuche lo que Pedro dijo: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el escritor de Hebreos nos dice a nosotros que no convenía a alguien como Jesucristo. ¿Por qué? Perfecto, sin mancha. Aunque los hombres han tratado de distorsionar ciertamente la imagen del Señor Jesucristo, no hubo engaño en su boca, ni hubo pecado, y Él vino a ocupar nuestro lugar en la cruz. Por eso, Él es el único que puede darnos vida eterna. ¿Saben? En el capítulo 17 de San Juan, versículo 3, el Señor dijo estas palabras: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Y Él hizo esta declaración: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Usted quiere la vida? Debe tener al Hijo. Dios el Padre envió a Jesucristo. Y el Señor dijo que el que cree en Él tiene vida eterna.
Ahora en Hebreos 10:12 tenemos nosotros este resumen de la obra del Señor. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos y amigos, la obra de Cristo fue perfecta. ¿Tú quieres verdaderamente conocer el Evangelio de verdad? Debe descansar en la obra de Jesucristo. Jesucristo murió por tus pecados, por eso debe poner tu fe en Él, por eso debe venir en arrepentimiento. Y algo muy importante que el apóstol Pablo dijo, y con esto concluimos. Pablo dijo que Cristo resucitó al tercer día. Fuera de lo que algunos de ustedes pudieran creer, que los discípulos se robaron el cuerpo del Señor, sabemos que estaban bien atemorizados para hacerlo. Tenemos evidencia clara de la resurrección del Señor. En San Juan 10:17, ¿sabe lo que el Señor proclamó? Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El Señor puso su vida y la volvió a tomar. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el deseo del Señor para con nosotros también en esta tarde? Bueno, el deseo del Señor, está expresado en su palabra. En Juan 6:40 el Señor dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite, en el día postrero. Mire lo que está diciendo el Señor, que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Pudiera una persona que no cree este mensaje hablar de resurrección luego que pasa este mundo? Absolutamente que no. Por eso en esta tarde queremos invitarle a todos ustedes a considerar, no hay otro evangelio, es uno solo. Si hasta ahora tú has creído un evangelio diferente, que no esté centrado en la obra de Jesucristo, tenemos nosotros este evangelio que el apóstol Pablo dice que si ellos mismos o un ángel del cielo bajara y predicase otro evangelio, sea anatema. Y nosotros le presentamos a ustedes este evangelio, en el cual el Señor dijo en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué debes tú hacer y qué debo yo hacer? Bueno, Pablo nos dio a nosotros instrucción. Romanos 10:9, él escribió que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa. Y en esta tarde nosotros queremos decir, no deje pasar la oportunidad de tu vida sin conocer el único mensaje que puede llevarte al cielo, el cual los hombres consideran que es una locura, el mensaje del Evangelio. Si alguien ha entendido y quiere que oremos para recibir al Señor, puede hablar con nosotros. Puesto de pie, vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias en esta tarde, porque tú nos has hablado en tu palabra y tú nos has revelado claramente en qué consiste este mensaje del Evangelio. No es algo de los hombres, algo que vino del cielo para reconciliarnos contigo. Oh Padre, tú conoces la condición de aquellos que están aquí y los que nos escuchan a través de la internet. Rogamos, Señor, sabiendo que tu palabra no regresará vacía, traiga frutos que sobreabunden y que tú despiertes, Señor, y dé entendimiento a aquellos que han recibido tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.